Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 2. Y estamos concluyendo, ¿verdad?, la parte ya de este capítulo 2, del 29 al 32, que nos habla como un corolario, ya una síntesis. Es como que el autor sagrado nos vuelve a repetir un poco toda esta historia. Primero sabemos que del 1 hasta el 7 nos había hablado de la intronización de David dentro de la tribu de Judá. O sea, David vuelve después de haber estado con los filisteos. Y aquí también el autor sagrado tiene una delicadeza muy grande para presentar la figura de David, porque si no, se le presentaría a un David que es alguien que se quiere aprovechar de la situación. Peteín, aprovechador, ya lleva. Entonces, lo primero que hace el autor sagrado es, después de esto, nos dice así en una forma muy general, es decir, de la muerte de Saúl, de toda esta situación que vivió, que hubo una desbandada del ejército de Saúl, Abner está entre ellos, etc. Ahí se pone como, decíamos, un intermedio. Se pone este famoso lamento de Saúl por Jonatán, también era muy interesante, pero nos da esa sensación de que el tiempo va pasando, ¿verdad? Esa lucha, esa pelea, lo que viene y le cuenta, y la Malecita le cuenta a David, etc. Son situaciones así bien concretas después de la lucha, de la pelea, de la muerte, del llanto. Y aquí, con ese interludio, con este poema y lamento de Saúl por Jonatán y por Saúl, entonces damos ya ahora continuidad a esa historia. ¿Qué pasó después, verdad? Porque él estaba anteriormente con Aquís, ¿verdad? Y él estaba sobre todo allí en Siquelac. Y desde Siquelac, que pertenece allá bien al sur, con los filisteos, donde David tenía todo su ejército, toda su familia también, ellos pasaron una situación bastante difícil. Opa ave la guerra, ave ya que Saúl tuya, oyaura, o sea, murió él, murieron sus 3 hijos, el ejército que se desbanda. Y entonces David piensa, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque en el capítulo 27 del primer libro de Samuel, ¿se acuerdan que David tuvo que tomar una decisión por las actitudes tan negativas de Saúl que lo perseguía? Y ante ella, ¿verdad? Un Saúl aquí que directamente podemos considerarlo hoy con nuestra terminología de bipolar, bipolar totalmente. Un día que le admira a David, Nambré, y ve de todo un poco. Por otra parte, después apenas le vemos de una manera negativa, lo persigue, lo quiere matar. El capítulo 27 del primer libro de Samuel nos vuelve a recordar, ¿verdad?
Pero David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Bueno, esto es lo que sucedió. Y él después se va a pasar a las filas de los filisteos, se pone al servicio nada más y nada menos que del rey filisteo, Aquís. Incluso lo nombra como su guardaespaldas. Incluso le había invitado y le había llevado a medio forzalento a David, entonces yo te nombro como guardaespaldas mío con todo tu ejército, de custodia personal del rey filisteo de Aquís. Y eso también quería decir que David es un hombre de palabra, un hombre de palabra. Nunca le vamos a ver a David que va en contra de su palabra. Y por eso, cuando los jefes, los generales, dice los filisteos en el capítulo 29, se dan cuenta, los jefes filisteos le preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquí les respondió, ese es David, súbito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2, y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Interesante, ¿verdad? David, hombre de palabra. Pero lo vamos a ver mal, ¿verdad? Porque ahora si va en esta guerra, después le invita y le dice, ya, ñañona nos vamos contra los hebreos. Y ahí, gracias a Dios, ya los mismos generales le dicen a Aquís que lo deje de lado. Todos llegan y dicen que la porque es peligroso tapeañan de hermana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, este domingo nos encontramos con José Luis Viera, cantautor paraguayo. No se pierdan, les esperamos a todos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de
empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza, y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo, siguen a Jesús, gente más que buena. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, en este sábado 18, Ñande Yara Yepa, la carta a los Hebreos. Estamos leyendo el capítulo 4 del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Y así continúa esta palabra del Señor. Pero a ver entonces, ñañemonguetaya eina, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra hoja de ruta. Pero a la vez cañan de ina peñandera pe, de moto pañande yajatañe. ¿Cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que construir el reino de Dios? Y nos dice, aquí está la palabra de Dios. Penduque peñan de yarañe eñande. Hapeya poquen peñan de yaraje y apm. Y esa es la palabra de Dios. Y nos describe porque es, dice, como una espada cortante de doble filo. Y es viva y es eficaz. Queridos amigos, upeala ñande entender. Ñajendua peñan de yarañe. O si no, nunca vamos a tener los cambios que nosotros deseamos. Peñandere coebe, peñandero gapube, peñande netame. Nunca vamos a salir de la corrupción, ni nunca vamos a salir de esta indisciplina mental, moral que nosotros tenemos, queridos hermanos. Dañasemos ahí. Es una indisciplina total, porque nañajendu y teran nañajendu, se veían de yarañe. La palabra de Dios es la única que llega hasta el tuétano, dice. Lo esencial y lo fundamental, y desde ahí sí nosotros podemos cambiar. Llega, dice, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula que dice,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos con este último versículo del capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Llevaron el cadáver de Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre en Belén. Después, Joab y sus hombres marcharon toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Queridos amigos, entonces ahora, de nuevo, Joab ese es lamerse las heridas, como hacen los animales después de una guerra, después de una pelea. Entonces lo único que nos queda ahora en este momento es lamernos las heridas. El capítulo 32 dice, el versículo 32, llevaron el cadáver de Asael. Consecuencia de no entrar en un diálogo, de no entender cuál es el plan de salvación. Ya es en el primer bloque, ¿verdad? Muchas veces queremos nosotros imponernos. Por eso crimen de adivinos, ¿se dan cuenta? Es un gran crimen lo que nosotros estamos haciendo, porque es no querer entender la voluntad de Dios. Cuando habla de Abner, ciertamente que le está presentando de la misma manera. Allí presentaba el crimen de Saúl, que confió o confiaba mucho más y después lo va a hacer lo mismo antes de esa pelea y de esa lucha que ya como que está adelantando con la pitonisa de Endor. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la pitonisa de Endor y entonces aquí ese crimen de adivino es la rebelión, te ponía. Es la rebelión, rebelarse. Niñe muy veñan de yara contra. Reñe purore zapatea porque no entendéis, se veñan de yara o yerurean de ella. Y bueno, así entonces uno después de entrar simplemente cabeza dura, yaya pola ñande yaya posea, en cambio los de David habían matado, decían el 31 a 360 entre benjaminita y gente de Abner, como si fuese un gran triunfo, ¿verdad? Ellos lo miran así. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que es una herida tremenda, es un desangrarse tremendamente como pueblo y como hermanos. Pelearse entre hermanos es lo peor. Llevaron el cadáver de Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre en Belén. Es decir, aquí también el sepultar, el querer dar por lo menos una dignidad. Recuerden que esto es uno de los elementos esenciales que siempre la Biblia insiste, dar sepultura a los muertos. Y en este caso lo llevan, dice, en la tumba de su padre. Es como entrar de nuevo en esa relación. Asael, su madre es la hermana de David, la hermana de David. O sea que están ahí muy pegaditos como familia. Y después Joab y sus hombres marcharon toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Aquí también, igual que Abner, ahora también Joab y sus hombres que marchan toda la noche. Nos decía en el versículo 29 que Abner y los suyos caminaron toda aquella noche por el Arabá. Habíamos explicado y habíamos mirado de una manera un poquitito más profunda, diciendo que el hecho de marchar toda la noche, caminar toda la noche, es un volver. Ellos están volviendo ahora hacia Hebrón. Decíamos que Abner volvía
hacia Mahanaim, el lugar de origen. Ahora también. Quiere decir que cada uno ya cabe yande pues vea lleva. Ya es sana, ya yamindo una, ya y cuana, va évalo y coagina, y entonces desde ahí vamos a entender lo que nos está pasando. Llevaron el cadáver de Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre en Belén. Después Joab y sus hombres marcharon toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Joab y sus hombres marcharon toda la noche. También este momento era de oscuridad para este pueblo, porque pelear entre hermanos, buscar la hegemonía, no es una cosa fácil. O por lo menos, ¿cómo podríamos llevar juntos, verdad, la nación? Y aquí encontramos estas consecuencias terribles dentro de la familia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo de humildad me enamoró, su ejemplo de humildad. Intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva Dios. Me enamoró, su ejemplo, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron. Es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos
también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella y como un sí toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, oriens, solare nos advenies, noctis de nebulas, diasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, veni clavis Davidica, regna recrudecelica, faciter tutim superum, et claude via silverum,
Gaude Emmanuel. Nascetur pro Deis Israel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y decíamos que estamos mirando principalmente desde una visión macroestructural del capítulo 3. O sea, desde lo grande, como una síntesis. Ya hay una vez de qué se va a tratar este capítulo, y que también catupe en los versículos. Este capítulo 3 tiene, tiene 39 versículos. 39 versículos. El capítulo 3 tiene 39 versículos. Así que ya está ese vez que tú mañana a ver un poco lo que nos va diciendo aquí el autor sagrado. Pero una vez que se sabe sobre la muerte, esta será la idea central, principal, la muerte de Abner. Pero David y Posui entonces les hace ceñirse de cilicio, rasgar las vestiduras. Pero es una venganza, ¿verdad? De otros. Que no pena guasui, David nos enduje, ya posee. David iba detrás del féretro de Abner y lloró junto al sepulcro de Abner. Otra característica, entonces ya Yuhuda que David incluso acompaña, porque esto no puede ser el apellapó, se peana y potaigina coria lleva, porque dimos nuestra palabra, la lleva. Entonces tenemos que ser gente de palabra. Se dan cuenta, queridos amigos, que es tan interesante estudiar la Biblia, conocer, hay que ser gente de palabra. A pesar de que el dolor, ¿verdad?, era bastante grande. Recuerden que Abner, no solamente como el jefe del ejército de Saúl, que también ya contra David mismo había cometido muchas injusticias, ¿verdad? Porque él estaba al frente del ejército con Saúl al comienzo. En el capítulo 26 del primer libro de Samuel, ¿se acuerdan que incluso David o ¿verdad? ¿Cómo es que no le cuidan al rey? Nosotros estuvimos ahí justamente con su sobrino, el segundo, que es Abisai, ¿se acuerdan? Con Abisai. Y Abisai le dijo, ella se tío, porque tío, a ver, con una sola estocada de su propia lanza, aquí donde está Saúl, una sola estocada, hay cututa, a opitada, sin embargo, David dice, no, por favor, al ungido del Señor. Todas estas actitudes son muy interesantes, ¿verdad? Bueno, David entonces, a pesar de todas estas situaciones, él se pone y va detrás, incluso dice, del féretro, y lloró junto al sepulcro de Abner. Otra característica es que David también en este capítulo 3 vamos a encontrar que pronuncia una endecha, ¿verdad?, por Abner, diciendo que murió como un loco, ¿verdad? Entonces esto también es importante que uno sepa, ¿verdad?, cuáles esas palabras y cuál es esa actitud también de David con respecto a Abner. Otro elemento que vamos a encontrar, que es muy importante y que nos va a ayudar también a entender actitudes siempre, es que el pueblo vino a persuadir a David para que comiera. Pero David juró que no lo haría hasta que se pusiera el sol. Vean
duelos y nada. Siempre las actitudes de David son actitudes, entre comillas, vamos a decir así, de justicia hasta donde se pueda, ¿verdad? Porque una vida pues ya no se puede recuperar. Pero para decir, esto que ustedes hicieron no es lo correcto, no es la forma de actuar. ¿Verdad? O sea, queremos hacer desaparecer, ¿verdad?, a las personas cuando o pues no vayan de callo ire, tengan de molestar, de estorbar, porque nosotros nos creemos, ¿verdad?, reyes, o nos creemos no sé qué cosa, dioses sería, porque el pecado original, pues eso, Génesis capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Jamás con la característica de Dios. A ver, esa pues es la característica de Dios, la autosuficiencia. A ver, entonces ya poda la ya posee, porque yo me considero Dios, ¿entiendes? Y por eso aquí, David, a pesar de todo, a pesar de que el pueblo viene y le dice que tiene que comer, etcétera, él dice, no puedo. El pueblo entendió que no había sido el rey quien ordenó matar a Abner. El pueblo también tiene ojos, ¿verdad? Y sabe, no. Porque nosotros le conocemos a David. A David lo ya pues es mucha injusticia. Pero ya vaina sé yo que, ¿verdad? Y pona con ambas con alaña. Ñaña mi du humilla es mí porque ya de muchas veces ya que con ambas con ave. Allá por la iba en nombre de otro. Ñambo ya la otro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tras conocer la noticia de su designación como arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera hizo un inventario de sus pertenencias, bienes, dinero, alhajas, la repartió entre los pobres de su amada diócesis de Badajoz, y para evitar su propia tristeza y el dolor que para sus feligreses suponía su partida, emprendió el camino al amparo de la noche. Y solamente hizo un alto en Sevilla para visitar a su padre y recabar de él algunos recursos que le permitieran sufragar los gastos del viaje hasta su nueva arquidiócesis, a la que después de varios días de marcha también llegó al anochecer. Y con el fin de eludir los festejos que le tenían preparados, se detuvo en el convento del Socorro de la Orden de San Agustín, en los arrabales de la ciudad, dentro de la cual, en la ciudad, sus habitantes, al saber que no llegaría esa noche, prefirieron realizar una vigilia espontánea en las calles, en los templos, y estimulados todo esto por la fama de su santidad de su nuevo pastor y reforzada esa fama, según consta en actas notariales conservadas en el archivo histórico de la Comunidad Valenciana. Por el evento sucedía el día anterior cuando a la catedral en la que el clero arquidiocesano oficiaba un Te Deum en acción de gracias por la llegada de San Juan de Ribera, entró un enorme toro hasta el altar mayor, se detuvo ante él, luego recorrió al trote la nave de los apóstoles, dio la vuelta por el portal de la Trinidad y salió del templo rumbo al río Turia, en donde se perdió. Y repuestos de la confusión los fieles que llenaban la iglesia hicieron toda clase de conjeturas sobre el significado de la visita del astado, y sus dudas fueron despejadas por el superior de los jesuitas que presidía la ceremonia, quien en su sermón afirmó que ese toro representaba el protestantismo que desafiaba a la Iglesia Católica. Pero aunque intentara atacarla allí en Valencia, en donde ya estaba penetrando ese movimiento, sería vencido por la sabiduría y unción del nuevo arzobispo, San Juan de Ribera. Y en efecto, así fue.
Juan de Ribera, nacido en Sevilla, España, el 27 de diciembre de 1532. Era hijo de Perafán de Ribera, duque de Alcalá, virrey de Cataluña y virrey de Nápoles, quien debido a su precoz viudez se apersonó de la formación del pequeño. Y dada su encumbrada posición social, con la idea de que fuera su heredero político, lo matriculó desde muy temprano en la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa de España, en la que Juan de Ribera se destacó por su prudencia, ponderación, vida piadosa y su aguda inteligencia, que le permitió adquirir vastos conocimientos de humanística, literatura, retórica, metafísica, jurisprudencia, filosofía. Luego se graduó como bachiller en artes y obtuvo el título de doctor en teología en mayo de 1554 e inmediatamente fue nombrado catedrático de Salamanca, pero pudo más su vocación religiosa y antes de cumplir los 30 años, con el incondicional apoyo de su padre, recibió la ordenación sacerdotal. Al poco tiempo, por solicitud del rey Felipe II, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz en mayo de 1562. Y sin perder tiempo preparó a sus sacerdotes para enfrentar al protestantismo que penetraba furtivamente en su jurisdicción. Puso las rentas diocesanas a disposición de los pobres, pero como no eran suficientes, vendió las vajillas de su casa, los manteles, cortinas y en general todo lo que pudiera ayudar a la manutención de los desvalidos. Visitó todas las parroquias y a los curas les ordenó que los dineros recolectados en sus iglesias debían ser utilizados para socorrer a los necesitados y les exigió que permanecieran de tiempo completo en sus sedes. Luego de 5 años de encomiable labor, en 1568 el Papa Pío V lo designó como patriarca latino de Antioquía y 2 meses después lo elevó a la dignidad de arzobispo de Valencia. Aunque el peso de sus responsabilidades en la nueva arquidiócesis era mucho mayor, San Juan de Ribera mantuvo su rígida austeridad cotidiana, que contemplaba largas jornadas de oración, ayuno constante, muy pocas horas de sueño y extenuantes sesiones de escritura en las que consignaba sus reflexiones. ¿Cómo sería que más adelante fueron compiladas esas reflexiones en 91 volúmenes compuestos por más de 91.000 páginas, producto de las 2.715 visitas pastorales que hizo a sus 290 parroquias entre 1569 y 1610. Realizó 7 sínodos que le permitieron implementar las directrices del Concilio de Trento, fundó y regentó personalmente el Real Colegio Seminario Corpus Christi, del que egresaron varios cardenales, arzobispos, obispos y decenas de sacerdotes. Además, San Juan de Ribera sacaba tiempo para impartir el catecismo a los niños en trance de hacer su primera comunión. Y como si fuera poco tan ingente labor, en 1602, el rey Felipe III lo designó virrey y capitán general de Valencia. Concentrado en sus manos el poder religioso y el poder civil, San Juan de Ribera se dedicó a mejorar la calidad de vida de los valencianos. Emprendió ambiciosas obras públicas, impulsó la construcción de hospitales, escuelas y hospicios para desamparados, creó tribunales integrados por jueces justos y probos que impartían justicia con equidad, a los cuales supervisaba personalmente, depuró las costumbres disolutas, o sea, prohibió los juegos de azar, cerró los burdeles, combatió el adulterio, construyó 33 conventos y un crecido número de iglesias, y logró erradicar al protestantismo. Después de 42 años de sabio episcopado y 8 de pulcrísima administración virreinal, San Juan de Ribera falleció en olor de santidad a los 78 años, el 6 de enero de 1610. Fue canonizado por el Papa San Juan XXIII en 1960. Por eso hoy, 18 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Ribera que nos enseñe a invertir bien nuestro tiempo en la obra del Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Así es.
¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Canten a nuestro Dios, canten a nuestro Rey, el Rey de toda la tierra. Canten a nuestro
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando así en una forma bien general de lo que es este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Es muy interesante. Lleva vaya cañandeco. A ver, ya Abner ya quiere el poder en Israel, por una parte, porque él siempre luego estuvo al frente. Y dice luego, como terminaba ese versículo 11, Isboshet no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Es decir, si queremos ser del ejecutivo, pero si tememos porque hay alguien que nos marca la ruta, evidentemente que Isboshet diga como ahí hoy va a ver la olla pues lleva. Va en la ejecutada, en la rey. Él es el que tiene que regir. Pero claro, como aquí es otro, o son otros, ¿verdad? De nuestra historia también eso podemos mirar. Nosotros conocemos por la historia, pero de los pueblos, de las naciones, en síntesis, de la humanidad lleva. Ya, saben de ella ley mí, ya ella y mí, lo que es el hombre, lo que es el pensamiento humano. Ella lleva con neta, nuestro mundo. Bueno, y después continuará lo que decía aquí, porque Abner está queriendo ahora llevar adelante, entonces se quiere aliar, y justamente desde el versículo 12 hasta el versículo 21 encontramos el hecho de que Abner está buscando a toda costa el aliarse ya con David. Abner envió mensajeros a David para decirle: ¿quién debería gobernar el país? Si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. David respondió: está bien, haré un trato contigo, pero con una condición. Cuando vengas a verme, no te recibiré, ni no traes contigo a Mical. Si no traes contigo a Mical. Mical era la esposa luego de David, ¿se acuerdan? Pero era la hija de Saúl. Pero de cierta manera, después, cuando él ya se escapó, ya no pudo verla más, la hija de Saúl. David envió mensajeros a Isboshet, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé, pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Esto fue al comienzo, en el primer libro de Samuel, y en el capítulo 18 principalmente, ¿verdad? Porque en el 17 nos hablaba de la promesa que Saúl había dado, 3 promesas a Eomeer. Primero dice que el que salga a luchar con Goliat, capítulo 17 y 9, del primer libro de Samuel. Upea entonces, le vamos a dar 3 premios importantes. No va más a pagar impuestos su padre, su familia, etc. Lo primero era que justamente le iba a dar toda la posibilidad para que pueda surgir, para que sea el más importante. Le vamos a liberar de todo también a su familia, de los impuestos. Pero sobre todo el tercero era que le voy a dar a mi propia hija, ¿verdad? A Mical en este caso, a Medallé como esposa. Y de eso es lo que él está diciendo, a Beimandu Asabuá, ¿verdad? Yo me casé pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Isboshet mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de la Gis. Su marido lo acompañó hasta Bahurín, llorando detrás de ella. Abner le dijo: anda, vuélvete. Y él se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel: hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar, porque Yahvé dijo a David: por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos los enemigos. Abner también habló con los de Benjamín. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Cuando Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David le ofreció un banquete. Abner dijo a David: iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor, el rey, para que hagan una alianza contigo. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. David despidió a Abner
y éste se marchó en paz. Bien, queridos amigos, estamos en los preliminares de lo que comienza a ser la alianza que va a hacer Abner con David. Y antes ya hemos dicho, Abner ubetuvista, caína, shaina, con Isbosheth ya y poshutamo y cuajina, porque el otro ya le llama la atención. Vayan de Cota, lleva la Sheru, en Virecó, etcétera, etcétera. La madrastra sería en este caso, ¿verdad? Y así por delante. Pero es interesante porque aquí ya viene el famoso que se pone de acuerdo a donde sopla la política, ¿verdad? Y entonces le traiciona en este caso a Isbosheth. Él le pone ahí como títere, pero después cuando ya no le sirve más. Oye, esa cosa, imagina que las cosas aquí no va a ir adelante. Y antes ya hemos oído que crecía la casa de David en cuanto que la casa de Saúl se iba debilitando. Queridos amigos, terminamos por el día de hoy. Vamos a seguir esta historia. Ahora estamos mirando desde una superestructura o una macroestructura. Ya es Ave en el capítulo 3 y después entraremos en los detalles. Ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.